Y tal como le dijimos cuando hicimos la pausa, tenemos en este momento en nuestro set de invitados al maestro Alexis Martínez Olivo, quien nos va a hablar precisamente de la situación económica de la República Dominicana. Y para esto vamos a conversar y a formularle algunas preguntas. Inicia mi hermana Karina Sánchez Campos. Pues lo más importante es precisamente a propósito de las proyecciones económicas, las que realiza la CEPAL. Esto indica que la República Dominicana podría esperar un crecimiento de un 5.1%, pero hay aspectos que son literales y otros que son comparativos. Si venimos comparándolo desde los crecimientos de años anteriores, en donde llegamos hasta un 7%, pues ¿qué quiere decir esto y qué impacto tendría para una economía real dominicana? Buen día. Buenos días. Bien. Gracias, de verdad un placer, un privilegio que nos inviten en la mañana de hoy a compartir con todo el país el tema del rendimiento de cuenta del presidente de la República y dentro de ese contexto de elementos que tienen que ver con variables económicas, de política económica y sociológica. Realmente el tema principal que me imagino yo que dentro de la agenda de hoy desde el punto de vista económico va a estar en la palestra pública, va a ser el tema del crecimiento económico, debe ser tener un eje fundamental. Todos sabemos lo que ocurrió, esa ralentización que hubo en el año 2017 con una caída de 7.1 a 4.6. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros creemos que, como tú dices, es importante ver cómo se lleva esas proyecciones de la CEPAL a la realidad dentro de un contexto general internacional que no es quizá tan estable como el año pasado para la República Dominicana. Es decir, ese va a ser uno de los grandes desafíos que tendrá que encarar la administración del presidente Danilo Medina. ¿Cómo esas proyecciones de mantenernos un ritmo de crecimiento promedio del 5% lo podemos llevar a la realidad? Nosotros tuvimos un crecimiento inusitado en el año pasado, por así decirlo. Estábamos esperando y nos quedamos un poquito por debajo, o bastante por debajo, si queremos decir. Pero a pesar de eso, tenemos que ser justos. Nosotros como académicos, los académicos siempre tratamos de darle una mirada lo más objetiva posible a los temas de esta índole. Y vemos que no es del todo negativo, porque también hubo una realidad, y es que dentro de un contexto internacional, estuvimos liderando las principales economías latinoamericanas, se podrá así decir, la segunda mejor en el área, con el crecimiento económico. Pero como quiera que sea, el desafío es cómo permanecer dentro de los estándares, y no solamente cómo permanecer dentro de los estándares que hemos tenido en los últimos años, sino cómo generar un crecimiento económico cada vez más inclusivo, cada vez con mayores niveles de inequidades. Bueno, maestro, entre una contraposición, un contrapeso de la estabilidad cambiaria, la baja inflación y la acera opuesta a un endeudamiento externo imparable, ¿cuál sería la nota final del gobierno en ese tema? Mire, en materia de estabilidad cambiaria, todo el mundo sabe que la depreciación ha sido prácticamente, y la expectativa que hay también para el 2018 son extremadamente importantes. Es decir, todos esos parámetros nos siguen diciendo que podemos permanecer dentro de una depreciación moderada para el dólar. Se espera una tasa de cambio rondando los 50 pesos por dólar para el 2018. Entonces, desde ese punto de vista estamos bien. Desde el punto de vista del crecimiento económico también estamos, ya acabamos de decir que estamos bien. Ahora viene el tema que usted nos acaba de señalar, Franklin, que esto es muy importante para la población, que es el tema de la inflación. En la nota que le pudiéramos adjudicar, por así decirlo, ya hablando uno como docente, al gobierno no están dentro de la esperada, porque tuvimos una inflación de 4 puntos y algo, cuando 4.1, si mal no recordamos, cuando se esperaba una inflación entre 1 hasta un máximo de 4. Entonces ahí nos pasamos un poquito, comenzó a despertar un poquito de preocupación ya el año 2017 que acabó de transcurrir, y mucho más si lo comparamos con los periodos anteriores del presidente Danilo Medina, donde los niveles de inflación, sus notas fueron excelentes comparados con el año 2017, que fue una inflación ligeramente un poquito por encima de la meta que tenía el país. ¿El endeudamiento externo, maestro? No, esa es la gran preocupación de todos los sectores políticos, empresariales, académicos. La Escuela de Economía de la UAS, que dirige el director Antonio Siriaco, siempre ha estado presentando ya nosotros como Facultad de Ciencias Económicas y Sociales cuál es la posición nuestra con relación al tema del endeudamiento. El maestro Siriaco decía en día pasado, y compartimos esa visión de él, que ahí eso es un punto importante. Nosotros tenemos un endeudamiento que ha comenzado a preocupar.
Esa es la palabra que nosotros queremos utilizar. Siempre la deuda es preocupante, pero vamos a decir que nos ha comenzado a preocupar de manera significativa, porque ya cuando tú estás reservando, por ejemplo, 24 pesos de cada 100 pesos que ingresan a las arcas del Estado para el pago de intereses de la deuda, eso comienza a generar una preocupación importante. Bueno, precisamente, sí, la deuda está impactando socialmente, porque sí, las políticas sociales no se pueden ejecutar. Sin embargo, en el contexto de este grave endeudamiento que ronda prácticamente el 50% del Producto Interno Bruto en República Dominicana, se habla de que el gobierno dominicano ha sacado a 10 millones, a casi, bueno, específicamente 1.200.000 personas de la pobreza. ¿Cuáles son las variables que verdaderamente podrían incidir de manera objetiva y certera para saber si estas estadísticas se corresponden con la realidad? Sí, una de las variables que se toma en cuenta desde el punto de vista socioeconómico obviamente es el tema del ingreso. Nosotros siempre estamos preocupados por el ingreso de las personas que supuestamente deben de salir de los niveles de la pobreza. Hay diferentes visiones sobre la realidad de esos números. Posiblemente estamos esperando que el presidente de la República explique con mayor detalle para el día de hoy, y esa es una de las expectativas que también muchos sectores económicos y sociales le están poniendo, los sectores empresariales, a que se explique, por ejemplo, el tema del empleo y el tema del ingreso, son elementos fundamentales. Yo no sé si ustedes recuerdan, Catherine, mi amiga Karina y nuestro amigo Franklin, que en el año pasado, 2017, la Asociación de Industria de la República Dominicana, nuestro amigo Antonio Taveras, decía que él nos explicaba, por ejemplo, cómo hemos bajado, por ejemplo, los niveles de desempleo desde un 7% alrededor de un 5.4%. Dice él que quisiera un poquito más de detalle, sobre todo si la economía tuvo, por así decirlo, un decrecimiento, no creció al ritmo esperado. Entonces, posiblemente esa variable también hoy en día, el presidente de la República quizá en su discurso pueda aclarar, y quizás eso pueda darte una conexión real, la cantidad de empleo que se han generado, si realmente son la cantidad que se han anunciado ya, pero con mucho mayor detalle. Porque el nivel de desempleo, que es un elemento fundamental para decidir si tú has salido de la pobreza o no, y también los niveles de ingresos, son elementos importantes. Sabemos que los niveles de ingresos es una preocupación todavía permanente. Tenemos salarios muy deprimidos en nuestro país, a pesar de que el año pasado se hicieron ingentes esfuerzos de parte del Estado y de parte del sector empresarial y el sector laboral, entre las tres partes juntas, para ver si se llegaba a un consenso. Todavía no son las expectativas. Se hizo un incremento salarial muy importante, sobre todo en los sueldos mínimos, que puede ayudar a sacar bastantes personas de esa línea de la pobreza. Sabemos que los sueldos mínimos de nuestro país no alcanzan para cubrir en muchos casos un 20%, un 30%, un 40% de la canasta familiar. Entonces el tema de hasta dónde esos sueldos mínimos continúan desplazándose. También tenemos elementos que tenemos que resolver en este 2018 para pensar en hablar de reducir la línea de la pobreza. Tenemos una masa importante de trabajadores que oscilan en el sector público con salarios rondando los 5.000 pesos. Mientras no resolvamos esos problemas, eso todavía nos dice a nosotros que verdaderamente entender a ciencia cierta la realidad de la salida de la línea de la pobreza. Eso es muy importante, conocer esa realidad desde el punto de vista salarial. Estamos conversando con el maestro Alexis Martínez Olivo, vicedecano de la Facultad de Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien hemos hablado, y él ha desarrollado todo un prontuario, un menú de información desde el punto de vista económico, de la política económica y social del gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez. Les damos las gracias por su participación este día de hoy, día especial, día que se conmemora la independencia de la República Dominicana. Muchas gracias, maestro Olivo. Gracias.